¿Qué tal, familia? Antes de empezar el vídeo de hoy, un poquito de publicidad en el canal. Vengo a presentaros mis 3 novelas. La primera, Llamada de Sangre, que la tenéis en la editorial Diversidad Literaria, o si queréis también la podéis tener en digital en la Casa del Libro. Por supuesto, también lo podéis hacer con una copia de ella firmada por el que os habla. En segundo lugar tenéis Los Pasos del Fin, que también están editadas por Diversidad Literaria y en el formato digital la tenéis en Amazon. Por supuesto, también en papel la tenéis dedicada por el que os habla. Y en última instancia tenéis Insepulto. Insepulto, que es la tercera novela publicada por Libros Indie y que la tenéis en la editorial y también la tenéis en Amazon, por supuesto, dedicada por el autor si también la queréis así. Solo tenéis que poneros en contacto conmigo a través de mis redes, que os dejaré como siempre en la descripción del libro. Por supuesto, también tenéis el relato El asesino está servido, que está también publicado en digital en Amazon. Así que nada, empezar a buscarme. A ver, como siempre, vamos a esperar, asegurarnos de que estamos en directo para que no se corte el vídeo y empezamos. Parece que ya. Hola familia, muy buenas y bienvenidos de nuevo a este canal de literatura. Bienvenidos a esta sección de entrevistas, en esta ocasión la entrevista ya número 49. En esta ocasión tenemos con nosotros al autor madrileño Javier Reyes, que viene a presentarnos sus 5 libros. El primero de ellos es Lágrimas de Gorka, el segundo Esperanza ciega, su compañero es el tercer libro, que parece que crea un poquito de confusión cuando dice su compañero y tal, y el cuarto libro es un libro de relatos que se llama Un rato con Javi, muy idóneo ese nombre. Y el último que cierra este quinteto es Esa maldita luz, ¿vale? Yo no sé de qué van, no he querido saberlo, quiero que él nos sorprenda y nos cuente un poquito de qué va. Y bueno, hablar un poquito de Javier, pues deciros que es guardia civil, desactivador de explosivos y yo hasta aquí leo. Ya el resto, que nos diga él lo que él quiera y que nos cuente pues todo ello que él necesite expresar a través de su voz, igual que expresa a través de sus manos cuando escribe. Así que poquito más. Por supuesto, a todas las personas que están ahora mismo en directo o que van a estar a lo largo de él y que sean nuevas, bienvenidos al canal. Muchísimas gracias por estar aquí, por apoyar esta iniciativa que ya sabéis cómo funciona, en la que presentamos a un autor y él es el que nos cuenta lo que quiere, se hace con el canal y conforme él vaya hablando, nosotros le vamos haciendo preguntas y siempre hablo en plural porque vosotros tenéis siempre la posibilidad de dejar vuestras preguntas aquí para que él las conteste en el momento que pueda o durante esta charla. Así que, poquito más. Ya sabéis, aquí el protagonista es Javier. Eso sí, debo deciros que él no tiene Instagram, vamos a hacerlo a través del Instagram de su mujer. Espero que todo vaya bien, que no haya ningún tipo de problema y yo ya no me enrollo más. Así que vamos a ponernos en contacto con Javier, crucemos los dedos para que todo vaya bien. Vamos allá. Buenas, Javier. Hola, ¿qué tal? ¿Me oyes ¿Me bien? escuchas, me escuchas bien? Sí, un poco lejos, pero bueno, Ah, pues es raro porque normalmente siempre se me escucha bien con este micrófono. con tu presentación te escuchaba mejor. Ahora que has cambiado a hablar conmigo, un poquito peor, pero bueno. Sí, sí, es verdad, suele pasar porque cuando edito los vídeos después en YouTube siempre empieza, como tú dices, con el audio muy bien y cuando cambia la conexión ya se distorsiona un poco el sonido. Pero bueno, espero que me escuches bien, que es lo importante y aunque en realidad el que a la persona que vamos a escuchar es a ti, que tú eres el protagonista aquí. Así que lo dicho, Javier, creo que si me he dejado algo en el tintero, ahora lo dices tú, el canal es tuyo, así que cuando quieras, preséntate. Muchas gracias por estar aquí.
Bueno, sí, a lo mejor te digo que me repitas alguna pregunta porque también ando un poquito teniente de oído, como se suele decir. Bueno, antes de nada, pues darte las gracias pues por darme un trozo de tu espacio, porque bueno, los escritores modestos, pues gracias a las redes sociales tenemos forma de comunicarnos con la gente y tal, pero bueno, siempre es de agradecer que gente como tú nos regale espacio de su tiempo y sus canales para poder promocionarnos y darnos a conocer, ¿no? Bueno, yo quería, pues, la forma de presentarme, quería que fuese, pues, un poco parecida cuando recogemos un libro en una estantería, que no conocemos un libro, vamos, que no vamos buscando nada en concreto. Y yo, por lo menos, muchas veces lo que hago es mirar, lo primero es quién es el autor y enterarme un poco de su biografía, ¿no? Que suele venir en una de las solapas, suele venir ahí con una fotografía, ¿no? Entonces, bueno, pues lo primero sería, pues eso, presentarme, hablar un poco de mi vida, muy poco, porque tampoco creo que eso a lo mejor a mucha gente le importe mucho, pero bueno, le guste. Bueno, pues yo nací en Madrid en 1972, sí que tengo 50 años, estoy casado, tengo 3 hijos, pero ahora mismo vivo en El Espinal, un pueblo de Segovia, de la Sierra Segoviana, ¿no? Y bueno, pues con 18 años, como has dicho tú, entré en la Guardia Civil y me hice desactivador de explosivos. Con tan mala suerte, pues que con 26, pues en una destrucción de explosivos en Castellón, cuando teníamos ahí unos, bueno, me voy a tapar un poco la boca hablando de ETA, pues seguía dando la lata y entonces, bueno, pues en una destrucción de explosivos perdí la vista y entre otras secuelas, porque por ejemplo lo que he dicho, también tengo un poco el oído bastante, un poco tocado. Y bueno, pues ahí en ese momento pues empezó un periodo de duelo que tuve que superar. Pues todo el mundo que ha perdido la vista sabe que es muy duro y que cuesta al principio, que se supera o se resigna uno a vivir con ello. Y una vez que se supera ese duelo, como quien dice, pues reorganizas tu vida o reinicias otra vida. Y en mi caso, pues bueno, pues empecé a estudiar la carrera de psicología, pues eso, hice la licenciatura de psicología y en ese periodo pues nació una nueva faceta a mí, que fue la de escribir, porque yo antes de eso nunca había escrito absolutamente nada. O sea, ni un cuento, nada, ni un micro Ujú. relato. No había hecho nada de mi vida. Y en el 2009, pues no sé por qué, en unas vacaciones en el País Vasco y estaba leyendo en esos momentos porque hay mucha gente que se lo puede preguntar, ¿y cómo lee este hombre? Bueno, pues en la ONCE tiene libros que son audiolibros, aparte de que ahora mismo también existe el libro digital, lectores, sintetizadores de voz que nos leen los libros, ¿no? Bueno, pues en el 2009 estaba leyendo, no recuerdo muy bien si era El Código Da Vinci o Los Ángeles y Demonios, que es como la segunda parte. Y vi que yo era capaz de escribir también. Decía, bueno, si se ha escrito este libro, yo creo que contar historias no me parecía tan difícil. Y enmarcado en el País Vasco y con la profesión que yo había tenido, pues me decidí a escribir un poco, mezclar ficción y realidad. Como todos mis libros, en todos hay una mezcla de realidad y ficción. La historia principal siempre es ficción, pero meto muchas pequeñas historias que he vivido yo dentro de la Guardia Civil, sobre todo, otras que me hubiese gustado vivir y luego muchas cosas autobiográficas también, cosas que me han ido pasando a lo largo de mi vida. Y entonces empecé a escribir Las lágrimas de Gorka, ¿vale? Esa novela luego la mandé a varias editoriales y sonó la campanada, una editorial muy pequeñita, pues dijo que, bueno, que estaba interesado en ella. ¿Me estás escuchando, no? Sí, sí, Vale, atentamente. vale. Digo, es que como la tecnología a veces da fallos y yo no veo la pantalla, digo, lo mismo estoy aquí soltando todo No, el no, no. rollo y... Es que no te quiero cortar. Yo ahora, aprovechando que has dicho tú, bueno, pues ya aprovecho y te hago la primera pregunta, porque claro, en tu caso me resulta súper curioso el hecho de que, porque todos, en cierta manera, antes de empezar en esto,
habíamos escrito algo o teníamos intención, y claro, tú de la nada, simplemente escuchando, en este caso, un audiolibro, me resulta muy curioso, ¿no? El hecho de que lo hicieras. Te iba a preguntar por qué surgió, pero bueno, ya no lo has dicho. ¿Hubo alguien en tu caso, a tu alrededor, que te animara, te empujara definitivamente en esa decisión, o fuiste tú ya directamente que dijiste, no, no, yo esto puedo hacerlo y adelante con ello? Sí, no, no, todo fue yo solo, fui dando cuenta y claro, a lo mejor también las primeras novelas sí que se puede, cuando se leen, se ve que a lo mejor se podría echar algo de menos una ayuda realmente a un profesional que me hubiese ayudado un poquito más, ¿no? Pero sí es Ujú. increíble, en mi caso, porque yo empecé a escribir eso con 38 años. Iba a decir, durante 38 años no había escrito nada y tampoco era un lector yo, no era un aficionado a la lectura tampoco. O sea, que es que Ajá. por eso yo cuando hay muchas veces que te dicen, no, cuando pierdes la vista, cuando eh, tienes discapacidades grandes, yo siempre animo a la gente que busque dentro de su cabeza porque hay muchas cosas ahí metidas que no las has descubierto. En mi caso, tuvo que pasar esto, por suerte o por desgracia, para que la descubriese. Pero si yo si hubiese seguido siendo guardia civil, no me hubiese pasado, estoy convencido de que, bueno, no lo sé, no sé, seguramente que en mi vida habría ido por otros derroteros, me habría centrado más en mi trabajo, en mis cosas, en haberme superado personalmente en mi trabajo, porque era un apasionado de mi trabajo. Yo soy la quinta generación de guardias civiles, o sea, yo desde mi tatarabuelo son guardias civiles. Yo tengo sangre Ajá. verde, yo tengo sangre verde. Yo no sabía hacer otra cosa, o sea que, ¿sabes? Entonces, pero sí, sí, es increíble que, bueno, nació eso ahí, lo encontré y luego, y de hecho, aparqué incluso la psicología, nunca he ejercido de psicólogo, he intentado hacer cosillas y tal, pero me he centrado ya solo en escribir porque me gusta mucho y bueno, ya por lo menos la gente parece ser que también va gustando y bueno, pues eso. Entonces, bueno, terminé sobre las lágrimas de Orca con esta editorial. Empezamos, pues esto, las editoriales pequeñas, pues ya sabes, tienen los recursos que tienen y dan de sí lo que pueden. Entonces, pues bueno, pues yo me he ido buscando la vida, sobre todo también por las redes sociales, y gracias a ellas es por donde más vendo, mis círculos cercanos también. Y bueno, La lágrima de Orca es una novela policíaca, como he dicho, que se enmarca en el País Vasco y trata sobre la historia de amor entre un guardia civil y una terrorista. Es un guardia civil que en un atentado pierde a su familia y decide infiltrarse en ETA para vengarse, ¿vale? Por su cuenta. Y bueno, pues entonces surge el amor entre él y una terrorista y bueno, pues una novela policíaca y ya digo, yo aparezco, no yo como Javier, pero sí en otros personajes, cosas mías y describo situaciones que he vivido y eso. Y bueno, lo que se suele llamar un thriller, ¿no? Ujú. De lectura rápida, muy fácil lectura y muy emocionante, con mucha acción, intriga, amor, suspense, pues las cosas que suelen tener estas novelas policíacas. Claro. Antes de seguir el curso de presentación de los siguientes libros, y ya habiendo presentado el primero, ¿no? El de Lágrimas de Borca, ¿tú considerarías que tu género es este, el policíaco, el de novela negra? ¿Es Sin el duda. con el que tú trabajas? Sí, ¿no? Sí, sí. De hecho, mi último libro, Esa maldita luz, es una novela puramente novela negra, negra, que me gusta incluso incluir el sarcasmo, el humor negro incluso a veces, esas comparaciones. Y, y de hecho disfruté tanto con su lectura que es una novela que tiene 666 páginas. Es un novelón, me refiero en páginas. O sea, ya ahí disfruté tanto que parecía que no quería acabar nunca con ella. Sí, sí. He probado además también con los relatos y en los relatos, por ejemplo, he tocado muchas temáticas, humor, terror, pero la novela policíaca es
yo creo que es lo que mejor se me da. Y no sé, el hecho de no tener muchas cosas, no tener que documentarme, porque ya son cosas que conozco. De hecho, por ejemplo, pues me suelo retroceder a la época que yo vivía en la Guardia Civil. Pues podía decir, pues a amigos o lo que sea, informarme de, oye, ¿qué hacéis ahora en la Guardia Civil? ¿Cómo se lleva esto? ¿Cómo se lleva el otro? Pues digo, pues buena gana de preguntar si me retrotraigo a esa época y ya tengo ahí mi documentación metida en la cabeza, ¿no? Un poco así, sí. Mira, aquí hay gente que ahora mismo está comentando. Sara Corteguera, por ejemplo, dice que, jolín, qué superación por tu parte el haber hecho eso, ese cambio tan drástico en tu vida y haber evolucionado a través de los libros. Me parece algo muy, muy bonito, digno de admirar, desde luego. Quería preguntarte si dentro que has dicho, ¿no? De que también te has movido alrededor en el género de los relatos y has tocado otras temáticas. ¿Hay alguno en concreto que no va contigo, que tú crees que no podrías llegar a escribir? La novela romántica, la novela romántica. Sí, porque estaba pensando que yo, por ejemplo, me costó, pero en esta pero ya las he integrado en mí y ya digo que aunque al principio me costaba un poquito, ya me he decidido a ellas y tal, pero son escenas de sexo dentro de una historia de amor, pero no es una novela romántica De por rosa, sí, claro. ¿sabes? O sea, la novela romántica no es mi estilo, no es mi estilo, no tengo nada en contra de ella. Y yo sé que es una novela, un estilo además que gusta mucho, pero a mí pues no me gusta y por eso, a lo mejor, por eso tampoco me veo haciéndolo, ¿sabes? Bueno, para no apartarnos del camino y habiendo hecho este pequeño parón, si te parece, vamos a seguir con Esperanza Ciega para que nos cuentes un poquito también de ese segundo libro y lo que tú quieras. Así que adelante, cuéntanos un poquito de ese. Sí, esa segunda novela fue todo, además transcurrió muy rápido, ¿no? Que es como de repente descubrí la faceta esta que he dicho y ya parecía que no podía dejar de escribir, ¿no? Y es lo que digo, por ejemplo, esas dos novelas, pues a lo mejor tenía que haber tenido un poquito de más pausa y haber y tal, ¿no? Pero bueno, que también gustó, es una novela, trata también una historia de amor entre dos personas con dos discapacidades muy distintas. Ahí se nota mucho que ya tenía mi carrera de psicología bastante avanzada porque toco mucho el tema de la psicología, ¿vale? Y es un chico que tiene un accidente en una carrera de de coches ilegales y pues que no puede mover nada del cuerpo salvo los ojos y pues tiene a través de unos aparatos que le ponen en una silla de ruedas con un ordenador y con el movimiento de los ojos tal, pues, y las redes sociales conoce a una chica que precisamente lo que no tiene son ojos, o sea, no tiene vista. Es una, una relación un poco compleja, ¿no? Ujú. Entonces, luego a su vez, pues hay una historia de malos tratos a una psicóloga, precisamente, que es la psicóloga de este chico, y él pues está en la tesitura de denunciar esos malos tratos o no, y bueno, la ayuda a la chica esta, le ayuda bastante en ese aspecto, ¿no? Menos también hay una venganza de una chica que sufre también los malos tratos de otro chico y la deja en coma. Se mezclan ahí varias historias. Es un poco un cúmulo de muchas historias que todas confluyen en un final bastante impactante. Es Esta impactante. novela, por lo que me Dime. cuentas, por lo que me cuentas, esta novela es un poquito más de género social, ¿no? Tocas un poquito más, Sí, nos apartamos un poquito de la novela negra y aquí sí nos metemos un poquito más en ese género, ¿no? sí, sí. De hecho, no recurro a comentarios de novela negra, como tú dices, ni esa ironía que digo yo utilizo mucho o esos chistes negros, como se suele decir, que Sí. aparecen en la novela negra. Por ejemplo, aquí no aparece nada. Es más,
es más sensibilona, no sé cómo decir, sensible la novela, no sé cómo decirlo, ¿vale? Entonces, bueno, ese estilo, la verdad que, bueno, ahí queda la novela y no es una novela que yo promocione mucho, no es que esté arrepentido de haberla escrito y tal, pero bueno, yo qué sé. Y entonces, ¿Repetiste, perdona, repetiste editorial o fuiste ya por otros caminos? ¿cómo? Que si repetiste editorial con este Ah, libro sí, o fuiste por otro sí, camino, sí, ¿no? sí. Repetí editorial y sí. Y bueno, porque pues, se portaron bien conmigo la primera vez y bueno, y creí que pues que merecían también seguir un poco con ellos. Ya la tercera, en tercero ya no. Tercero, el de su compañero, cambié de editorial. Una editorial Vive Libros, no sé si la conoces. Sí, Es, sí, la conozco. sí, esa, porque lo digo porque es algo más conocida que la otra, ¿no? Y esa pues es de su compañero. Dime. No, es que hay momentos en los que no se te escucha y era por eso, pero vamos, ya está otra vez la voz, no pasa Vale, nada. bueno, pues sí, que Jan Vive Libros es una editorial con mayores recursos y se notó a la hora de promoción, de ventas y de todo, se notó ya un poco más, ¿no? Entonces, Ujú. su compañero, mi tercera novela, que ya fue, como quien dice, mi homenaje personal a la Guardia Civil. Siendo una novela policíaca, ya es que se vive un poco la Guardia Civil en toda su dimensión, ¿no? Pues además es toca en la época de los cambios que existieron en la Guardia Civil, que se pasaba de un poco de la antigüedad y a la modernidad, entraron los ordenadores, entró la mujer en la Guardia Civil. Entonces esos cambios dentro de la Guardia Civil, había gente que los acogió de buen grado, pero había muchos guardias civiles, como se suele decir, de la vieja escuela, pues que les costó bastante adaptarse a todo eso, tanto, como digo, al tema de la mujer como a los ordenadores, pues, incluso los sindicatos, todas estas cosas, pues todavía había muchos guardias civiles que les costaba todo eso, ¿no? Entonces hay cuatro historias dentro, son todas vividas por un guardia civil veterano, Marcelino, Ujú. y son cuatro historias como, por ejemplo, pues es el atraco, bueno, a una casa que estaba habitada por un matrimonio y entonces entran unos delincuentes que les torturan y les hacen de todo y bueno, pues ella consigue escapar y llamar a la Guardia Civil. Otra, por ejemplo, pues es el secuestro de un medium que se aprovecha de la gente, engañándoles, y haciéndoles pensar que tiene contacto con personas del más allá y eso. Luego hay otro de simplemente el atraco, bueno, el robo a una pareja de ancianos. Y entonces todas esas historias pues son cosas que el Marcelino este va recordando. Y lo mismo, hay una historia metida por medio que pasa sutilmente y que llega al final del libro, se descubre algo que te invita a leer otra vez la novela. Pasa algo que te invita a leer otra vez la novela para descubrir todo lo que te has perdido, como quien dice. Esa historia sutil que transcurre de fondo, que no te das cuenta, que pasa desapercibida, luego cobra sentido al final y te invita un poco a vivir, a volver a leerla. Sí, es una novela un poco curiosa, pues que es como un poco circular. Vamos, sí. Antes de saltar al libro de relatos de Un rato con Javi, me gustaría preguntarte si alguno de los tres libros anteriores se te ha pasado por la cabeza o te han sugerido o te ha sugerido alguien el hacer una segunda parte. Sí, con las lágrimas de Gorka. Las lágrimas de Gorka es un libro que yo, no sé si es por la historia que cuento, que trata del terrorismo de ETA, que hay mucha gente muy sensibilizada con ello. No sé si es por los personajes, la historia en sí, o por lo que sea, o cómo termina. No sé si es el final, pero sí que hay mucha gente que se quedó muy prendada, como quien dice, de esa novela y sí que me han pedido una segunda parte, como quien dice, ¿no? Pero por ahora en todos mis libros no sé, no me ha picado la curiosidad de hacer una segunda parte. Parece como que, yo qué sé, a ver si por hacer una segunda parte vas a,
como se suele decir eso de nunca segundas partes fueron buenas, no sé, no sé. No sabría qué decir, todavía no lo he decidido, ¿eh? Y después de 5 novelas, alguna persona conocida te ha pedido o no, o a ver, o te ha pedido entrar en tu novela con un personaje con su nombre, que lo suele hacer la gente, algunos sí, otros no, o alguno te ha dicho que ni se te ocurra meterlo. ¿Ha habido alguna ocasión algo así? No, para eso siempre he tenido mucho cuidado Ujú. de usar nombres ficticios y aunque hay cosas en las que una persona en concreto ha podido pensar, anda, mira, pues esto me pasó algo parecido a mí, no he utilizado a nadie ni nada, solamente cosas mías, yo sí, cosas mías, sí, eso sí, ¿no? Y luego lo de usar su persona, su vida, como quien dice, para escribir una novela, muchísima gente, porque bueno, sobre todo por Facebook, tengo mucho trato con mucha gente relacionada con la Guardia Civil, muchos guardias civiles y tal, y sobre todo gente mayor, ya jubilada y eso, pues que un guardia civil que se ha jubilado por la edad podría escribir 35 libros, porque son muchas vivencias a través de su vida, madre mía, muchísimas. Entonces hay mucha gente que le gustaría que todo eso quedase plasmado en un libro, claro. Pero claro, yo no sé escribir biografías, porque una cosa es una novela y otra cosa es una biografía, ¿vale? Alguien me podría decir, contarme una anécdota tuya suya de su vida, y yo podría decir, anda, pues eso podría encajar algo yo parecido en mi novela o algo en una de mis novelas o algo. Pero contar toda su vida es una biografía y a mí eso pues es un género que tampoco creo que yo pudiese escribir nunca, la verdad. Nadie te lo ha pedido entonces, ¿no? Nadie te ha pedido que escribas su vida. Y tú no te verías en ello, claro. Ya te digo que me han pedido, me han contado pues mira, yo podría contarte muchas cosas y tal, tal, y me la han como indirectas, pero nunca me he ofrecido yo pues venga, vamos a quedar y hablamos tranquilamente y a ver qué podemos sacar y todo eso. Yo no me he decidido, no me veo capacitado. Entonces, no, prefiero mantenerlo ahí al margen eso. Bueno, llegamos al cuarto libro, un libro de relatos, Un rato con Javi. ¿Por qué? ¿Por qué un libro de relatos? ¿Por qué saltamos a este género, entre comillas, y no seguimos con lo que es la novela? Pues porque mira, hay muchos géneros que a mí también me gustan. El género de terror me gusta, el género de humor también me gusta, ¿no? Y entonces quería probar un poco todo claro, escribir una novela entera de terror no me veía capacitado. No me veía Ujú. yo como para escribir una novela de terror en 200 páginas, no. Pero a lo mejor un relato, decía, pues a lo mejor un relato, sí, ¿sabes? Entonces, son relatos, pero yo llamo casi mini novelas, porque hay relatos de 25 o 30 páginas. Ujú. Son relatos largos, relativamente largos. Entonces, hay luego relatos que tocan también, como tú dices, como has dicho antes, temas sociales, la eutanasia, el abuso a menores, el maltrato a las mujeres. Entonces, dije, bueno, ¿por qué no? Voy a probar. Y escribí 30 y tantos relatos, de los cuales solo, incluí 26 de ellos. Solamente me centré en 26 y fue un 26, ¿por qué? Pues porque fueron los años con los que perdí la vista. Que bueno, podía haber metido más, podía haber metido menos, pero dije, bueno, pues 26, que me gusta este número, ¿no? y, y son relatos, y es un libro relativamente largo, porque son 300, casi 360 páginas. Como ya digo, ahí hay de todo. Terror, hay también de policíacos. Y hay uno, que es el último de ellos, en el que cuento cómo transcurrió mi último día no, el día que perdí la vista. Desde que me levanté por la mañana, todo lo que hice antes de entrar a trabajar y lo que hice yo y los motivos que pasaron, las causas por las que yo perdí la vista, cómo fue el accidente, cómo manipulaba yo los explosivos, todo eso lo cuento en mi último relato, ¿sabes? Incluyo un poquito notas un poco, como digo ya, irónicas, sarcásticas, por hacer un poco desenfadado también el tema, ¿sabes?
Sí, sí. Y hay gente que me ha dicho de todo. Hay gente que hay relatos que le han gustado mucho, que podía escribir una novela al respecto. Bueno, pues yo que sé, es que hay muy variopintos relatos. Ya digo que hay algunos incluso de humor. Un poco, incluso hay uno un poco de un hombre que pasa una noche de, pues eso, sexo, droga y alcohol, y es un poco hasta salvaje el relato, ¿sabes? Un poco. Pero ese, por ejemplo, pues yo me reí mucho con él, hacía de escribiéndolo y todo. O sea, un poco de todo ahí. ¿Y este libro también repite con la segunda editorial o cambia, o volvemos a cambiar? O... También con Vive Libros, sí, parece ser que yo voy de dos en dos. Porque fue ese y Ah, también cambié, en el último cambié de editorial, pero ese también lo hice con Vive Libro. Bueno, pues lo mismo, digo, ya que me fue bien la primera vez, pues vamos a probar una segunda vez. Eso es, sí. vale, pues vamos a entrar con el último, con esa maldita luz, con qué editorial, de qué va y, en fin, ya conforme vayas hablando, preguntamos. Pues esta, pues me cambié de editorial a una muy pequeña con la que estoy ya teniendo ahora ciertos problemas. Pues más que nada porque una persona que estaba conmigo en Vive Libro, uno de los editores que estaba en Vive Libro, pues me llevo muy bien con él, cambió de editorial y pues yo me fui con él un poco, ¿no? Mm, Y entonces, ya digo, esa novela ahí es una historia de amor también entre un guardia civil y una prostituta. Como veo, aquí en mi vida los guardias civiles tienen que relacionarse con personas. sí, Es una forma de hacer la historia impactante, ¿no? Entonces, claro, por un lado, la prostituta, pues es una chica que su padre de pequeña la maltrata y cuando quiere que ejerza la prostitución también, o sea, quiere que su propia hija ejerza la prostitución, decide escapar. madre mía. ¿Perdón? No, digo que madre mía, qué fuerte. Sí, decide escaparse, pero claro, la prostitución la persigue. Y por otro lado, pues hay un guardia civil que tiene una relación con una chica que es psicóloga y casualmente pues esta psicóloga empieza a atender en sus consultas a la chica prostituta, ¿no? Entonces ahí es como se conocen. Entonces a su vez, pues bueno, esta chica prostituta ha tenido anteriormente una hija, pues de una forma un poco, pues eso, donde cuando vivía con su padre y tal, con la prostitución, que se la arrebatan y entonces entre ellos dos deciden localizarla y recuperarla. Pues lo que digo, esa sí que es una novela negra pura y dura, con descripciones de los personajes, como digo yo, como a mí me gustan, con comparaciones negras, con sarcasmo, ironía, y también tiene de todo, mucha acción, tiene suspense, tiene acción, que he dicho, y a mí esa novela incluso, las otras novelas las he leído después yo. Y de esto, yo no sé si te habrá pasado a ti, que a veces dices, es mejor no leer nada que hayas leído hace mucho tiempo, porque te encuentras muchos errores, crees que habrías cambiado muchas cosas, y sin embargo esta la leo y me ha encantado leerla. Me encanta leer mi propia novela, que parezca, suene un poco egocéntrico, pero es la realidad. La corrección está bastante bien hecha, se nota que está hecha mejor, sí, sí, sí. A mí me ha ya la experiencia de ya de ir escribiendo tanto también se nota mucho. De Claro, que en estos 12 años he leído libros, madre mía, eso también te da una cosa de un pozo ahí para poder aprovechar. Yo qué sé, porque yo soy un lector empedernido, leo. Ten en cuenta que yo, al tener un sintetizador de voz que me lee, un lector de un sintetizador, tengo una velocidad muy rápida. De hecho, muchas veces la gente que oye lo que yo escucho no lo entiende. Dice, pero tú entiendes esto. Sí, sí, o sea, que leo, yo me puedo leer un libro de 300 páginas pues en 2 días. O sea, y no, ujú, no es que digas, no, no, es que estás 5 o 6 horas ahí. No, a lo mejor me lo leo en 5 horas, 2 horas y media cada día. Me he tragado un libro de 300 páginas, ¿sabes? Entonces todo eso pues me ayuda a poder, pues eso, poder escribir mejor, creo yo. bueno, cerramos los 5 libros y ahora me gustaría, ya que hemos cerrado el círculo, me gustaría preguntarte qué parte de cualquier libro, ¿vale? De los 5 en general,
fue la que más te ha costado, que tú crees que más te ha costado escribir y con la que más te has divertido? Con la que más me he divertido, la última seguro. Te digo, seguro porque parecía que no podía terminar nunca. Y la que más me ha costado, la de esa maldita luz. O Ajá. sea, a lo mejor la enrevesé demasiado y me costó, como todo al final confluye al final, engranar todo, encajar todo eso, que quede bien y todo eso, me costó un poquitín. Entonces, es la más corta y a la vez la que más me costó. Bueno, sí, eso es. Bueno, y como se suele decir, cuando termináis de presentar vuestros libros, y ahora qué, Javier? ¿Qué hay en camino? Porque en el horno siempre suele haber algo. Sí, se supone que para la primavera del año que viene la publicaré, otra novela, está terminada, corregida, ya tiene la portada ya pensada y todo hecha, la maquetación, quedan 4 detalles y esperar un poco a primavera, que parece que cuando, no sé, parece cuando es más bonito publicar los libros, sacarlos, ¿no? Y tengo una novela que es, pues, sobre el asalto a una casa de un matrimonio que se supone que no deberían estar ahí, pero a causa de una gran nevada, la Filomena fue la que me inspiró un poco esa novela, ¿ves? Ajá. Se quedan ahí aislados en su chalet y un hombre que quiere ir a su casa a robar unas cosas pensando que no están, se los encuentra y bueno, pues todo transcurre en una noche. Son 350 páginas condensadas en una sola noche. Lo que pasa que, bueno, todo contado desde los tres personajes, cada historia como, ¿sabes? Y esa, Me pues, recuerda, me dime. recuerda mucho a aquella película de Roman Polanski, que ahora no me acuerdo cómo se titulaba, con Sigourney Weaver y Ben Kingsley, en la que un hombre por accidente llega a casa de un matrimonio y pide ayuda, y cuando llega allí y la mujer abre la puerta, se da cuenta de que la persona que está delante de su puerta es su antiguo torturador. Él- y lo secuestra y está obsesionado con ella, el marido le dice que no puede ser. Y me recuerda mucho a eso, cambiando un poquito el tema, ¿no? Con respecto a... Pero Sí, sobre todo por eso, ¿no? Porque es una película que transcurre solo alrededor de tres personajes y en una sola noche. Entonces me ha recordado uh-huh. a esa película que si no la has visto te la recomiendo. Es que no me acuerdo ahora cómo se llamaba. Vale. Si no te lo diré, te lo Sí, diría. sí, sí. En este caso, en el mío, esta novela, por ejemplo, también me costó escribir mucho esta novela, porque yo no sé si tú habrás escrito alguna vez, cuando escribes algo visto desde tres perspectivas, o incluso desde dos, luego, Ujú. perdón, tienes que estar muy pendiente de que encaje todo en su espacio temporal. Claro, Porque, claro, si una persona tarda 5 segundos en recorrer un pasillo, el otro no puede hacer esa misma escena en un tiempo mayor o en un tiempo menor, ¿sabes? Tiene que encajar todo. O si lanza un puñetazo y el otro lo recibe, tienes que leer todo siempre mucho para ver que las situaciones encajan todas unas dentro de otras. Porque, a ver, hay gente que no, que lee, lee, lee y no se da cuenta de esas cosas y se mete en la historia, las disfruta y punto. Pero hay gente muy meticulosa que está, parece, ahí pendiente con el hacha a ver si encuentro algún error, algún fallo, ¿no? Y, hombre, hay que tener en cuenta una cosa muy, muy presente a la hora de escribir sobre varios personajes. En mi caso, en mi novela hay muchísimos, pero sí que es verdad que si hay algunos más remarcados por encima de otros, tener muy en cuenta y ser consecuente con la personalidad de ese personaje que has marcado al principio y que no haya cambios tan drásticos, porque sí, los personajes como las personas evolucionan durante su vida, ¿no? Pero sí que es verdad que no puedes dar un cambio muy drástico a una persona que, por ejemplo, de un principio ha sido mala y después convertirla en buena o, en fin, sí, hay sí, millones de cosas que hay que tener en cuenta. eso también, sí, pero yo me refiero es que, por ejemplo, la misma escena contada desde Ah, claro. dos Vale, vale. personajes, esa misma escena no puede durar, por ejemplo, con un personaje 1 minuto y con el otro 5, ¿sabes lo que te digo? Claro, claro. No, tienes que tener muy en cuenta eso. Dicen, bueno, si esta persona ha estado aquí 1 minuto, ¿cómo puede ser que ahora este que ha estado aquí en la misma escena haya estado 5?
el Claro, claro. espacio ese temporal a mí es lo que más me ha costado. Es muy difícil esas escenas, para mí personalmente me cuesta más. Pero bueno, también me he divertido mucho con ella y bueno, que a primavera pues la sacaremos y espero que, bueno, pues que tenga éxito, tanto éxito como... La última es la que más éxito ha tenido de mis novelas y espero pues igualarla por lo menos. Eso es lo importante, lo primero, lo que acabas de decir antes, que la hayas disfrutado, que eso es lo principal, porque si no la disfrutas tú, seguro que los demás no lo van a hacer. Así Eso. que eso es esencial. Bueno, digamos que cerramos esta primera parte de la entrevista. Vámonos a la segunda, en la que a mí me gusta hablar un poquito ya más de lo que es el tema de tu metodología de trabajo, cómo trabajas en tu caso, que me resulta mucho más curioso y atrayente, ¿no? En ese sentido, cuáles son tus gustos, tus manías a la hora de ponerte a trabajar delante de un ordenador o de un cuaderno, de lo que sea, ¿no? Y ya también pues afrontaremos al final de la entrevista gustos literarios, escritores en lo que te inspiras y lecturas por tu parte que son imprescindibles. Así que si no te importa, vamos a hablar un poquito de eso, ¿no? De la metodología, que en mi caso yo siempre suelo decir que es la parte que me llevo egoístamente de vosotros para aprender un poquito de todos vosotros, ya que estoy aquí con vosotros charlando un rato. Así que si no te importa, cuéntanos un poquito cómo trabaja Javier a la hora de escribir sus novelas. Vale, yo he sido un poco autodidacta, ¿vale? Yo empecé un poco a lo que me salía. De- Parecía que todo fue como un volcán va, ahí en erupción. Lo plasmaba todo según me salía, y fui escribiendo y tal, ¿no? Pero ya me he ido perfeccionando yo mismo, pero yo mismo me he ido dando cuenta de que veía que era mejor hacer eso y luego hablando con más escritores, me lo han dicho que sí, que hacen lo mismo y tal. Me creaba, por ejemplo, pues me he creado ya en las últimas, pues, creo fichas de cada personaje y los describo, pues eso, pongo por el color de los ojos, los describo físicamente y su personalidad para, pues eso, como has dicho antes, para no entrar en contradicciones a lo largo de la novela. Me hago una cronología, ¿vale? Pues de fechas, días, horas y todo eso para exactamente lo mismo. No entrar en contradicciones, recurro a ella para ver, pues esto ha pasado hace tiempo, encajarlo en los días que corresponde, ¿no? Un poco. Y luego, pues yo lo que hago es que durante mucho tiempo voy tomando notas de pues, muchas cosas que se me ocurren, voy apuntándome todo. Y, por ejemplo, tengo un libro pensado para el siguiente que escriba, ¿no? Pues yo pues tendré como 10 o 12 folios ya escritos simplemente con frases, con cosas que me llaman la atención, con cómo poder incluso hasta terminar el libro o cómo poder empezarlo, todo eso. Y es un popurrí de ideas ahí, una lluvia de ideas increíble. De ahí luego cuando empieza la novela, me hago un esquema de cómo eso. Lo que pasa que luego sufre muchas variaciones de cómo empieza, cómo termina, lo que tengo pensado, voy cambiando mucho sobre la marcha. Incluso hay personajes que a lo mejor al principio incluso son como quien dice buenos y terminan siendo malos. Yo qué sé, yo por ejemplo, es que termino conociendo a los personajes. O sea, para mí son parte de mi vida, ¿no? En ese momento, desde que me levanto hasta que me acuesto, pienso en ellos, convivo con ellos, los tengo, me, al no ver, yo no sé si es por no ver, pero me creo Ujú, incluso una imagen de cómo son físicamente ujú. y para mí existen y vamos, son como personas normales y corrientes, como las que conozco yo y tal, ¿no? Y entonces, pues me meto un poco en toda esa historia y va saliendo todo. Al final fluye solo todo y ya te digo, luego ya es retocar y retocar. No sé si tú lo haces Ya, así. más o menos. Yo es que soy un poco una mezcla entre brújula y mapa. En fin, me voy moviendo de diferente manera, tal y como fluye la historia y sobre todo los personajes, que mucha gente nos llama locos a los que escribimos, pero sí que es verdad que es algo que no podemos evitar, el hecho de que, y el que lo niegue miente, yo lo digo así descaradamente, porque para mí los personajes terminan cobrando vida Sí, y hacen contigo lo que quieren y te llevan por donde ellos quieren.
y eso yo creo que realmente es lo que hace que uno disfrute más delante de un teclado o de un papel en blanco, ¿no? No sé, yo creo que en ese sentido es la sal, ¿no? De esta vida detrás de un teclado. Te quería preguntar que como acabas de decir antes, se me ha ocurrido esta pregunta, y es si ha habido, si tienes a lo largo de tus 5 libros, si quieres podemos incluir el sexto que todavía no ha salido, o que saldrá próximamente. Si ha habido, ¿cuál, digamos, sería para ti el personaje que más te ha hecho sufrir y el que más te ha hecho disfrutar de todas tus novelas? Con que me digas simplemente en qué novelas, me vale. Si quieres decirme el personaje y la novela, también, pero vamos. El que más me ha divertido ha sido el del relato este de la noche esta loca que te he contado yo de sexo, droga y Ajá. alcohol. Porque es que hace tantas burradas que te tienes que reír a la fuerza, ¿no? Y el que más me ha hecho sufrir es la chica de esa maldita luz, la chica esta que su padre abusa de ella, la maltrata, la obliga a hacer la prostitución, a ejercer la prostitución. Con esa chica he llorado porque es que luego, es que claro, lo que tú dices, les das tanta vida a tus personajes que claro, cuando les haces sufrir, pues oye, lo lamentas, lo pasas mal. Claro, porque tú Sí. en el fondo estás maltratando a uno de tus personajes. Claro, y eso te hace sufrir un poco. Y cuando lo lees encima, pues lees lo que has escrito, pues te hace. A mí me ha hecho llorar mucho esa chica. Es verdad, ¿eh? Por eso, porque, y a veces lo pensaba, digo, se lo merece, a lo mejor me estoy pasando un poco con ella, de verdad, no debería ser tan cruel y tal, ¿no? Pero claro, luego dices, pues a lo mejor, yo qué sé, dices, a lo mejor al público pues le gusta esto y tal, pero, joder, digo, pero a lo mejor me estoy pasando un poco, la verdad. No se merece llevar esta chica porque encima es una chica muy maja, simpática y tal, y dices, joder, terminas incluso hasta un poco enamorándote de ella y dices, joder, la estoy aquí, le estoy sacudiendo una vida, le estoy haciéndolas pasar putas, la pobre. Sí, sí. A mí me pasó con un personaje de mi primera novela que siempre la gente que la ha leído y, y, y yo que le he hecho esa pregunta me la han trasladado a mí cuando he dicho cuál es mi personaje preferido. Precisamente ha sido ese porque es el personaje que digamos que para mí más sufre y que tiene el final más triste y el que Sí. más pena me da y en realidad el que más cariño, digamos, de todos los personajes que he hecho en mi vida, yo creo que hasta ahora no hay nadie que a ella la haya superado. Pero Eh, por eso, te perdón, quería, perdón, entonces, por eso hay mucha gente que le gusta terminar mal los libros. Yo no he dicho que mis libros todos terminen bien, porque no es así, ¿no? Pero ajá, por eso yo creo que al final tenemos un poco la necesidad de que los libros terminen un poquito bien, por lo menos bien o un poquito bien. Porque si no te quedas ahí con la cosa de decir, joder, macho, ¿cómo he dejado a esta persona así? Y si lo haces mal, pues pon una segunda parte, por lo menos para resarcirte con ella. yo no Así de bien. procuro no dejar finales Disney porque no es lo mío, en mi caso no es lo mío, pero sí dejar finales que la gente diga, odio a este tío, lo mato, o sea, Sí, sí, que tenga sí. ganas, como suelo decir, que tenga ganas de insultarme, ¿no? Sí, Así he conseguido mi objetivo. Bueno, Javier, ahora me gustaría preguntarte con respecto a lo que hemos hablado, ¿no? De personajes, características, ¿qué es lo que más te cuesta definir en un libro, lo que más te cuesta escribir dentro de un libro? O sea, ya no me refiero al yo digo que, principio, el nudo, el final, el desarrollo de personajes, en fin, en general, ¿qué es lo que tú consideras que te cuesta más? Incluso poner título a la novela, ¿qué es lo del trabajo de una novela? ¿Qué es lo que crees tú que más te cuesta? pues mira, el título parece una tontería y hay gente que no le da ninguna importancia, o a lo mejor es que yo le doy mucha, y al principio. Y de hecho, Las lágrimas de Gorka, por ejemplo, y eso, yo ahora mismo lo pienso y dije, tenía que haberle puesto otro título, ¿no? Pero el de Esa maldita luz, que parece que tal cual, es un título que me costó muchísimo y tiene su sentido. O sea, tú cuando lees Ajá. el libro dices, anda, mira, pues viene por esto, ¿no? Y el título, a mí me cuesta mucho por eso, porque, claro, plasmar en 2, 3, 4 palabras, condensar toda una novela es dificilísimo. Porque tú, claro, en un título
tiene que ser eso, que en el fondo diga algo, diga de qué trata la novela, pero no sé si de qué trata, pero tiene que ser el corazón de la novela. Tiene que ser para mí, Claro. personalmente, tiene que ser el corazón de la novela, ¿no? La escena que más me costaba, por ejemplo, lo que te he dicho antes, las escenas de amor y de sexo, por ejemplo, al principio no me atrevía con ellas, pero ya sí. Pero, por ejemplo, lo que más me cuesta y le doy muchísima importancia es el principio. Porque el principio es que es, claro, es lo que empieza a leer la gente. Entonces tienes que agarrarle a la persona por el pescuezo y decirle, te vas a meter aquí, no te voy a soltar ya. Y eso es Totalmente de difícil. acuerdo. Y eso es difícil, es muy difícil. Es muy difícil porque claro, y tiene que ser en pocas páginas, porque dices, no, no, es que 30 ya, pero es que hay personas que en 10 páginas te abandonan un libro, ¿eh? Y No, más no, yo voy a ir más, yo voy a ir a más, ¿eh? Hay gente que en las 5 primeras páginas ya empieza a crucificarte, que los por eso, sí, conozco, ¿eh? sí. Y más Que lo ahora, sabes. antiguamente una persona iba a una librería que gastaba, bueno, en euros, 20 euros, 15 euros, 20 euros en un libro y decía, joder, por lo que me he gastado ya me la tengo que leer a la fuerza. Pero ahora Claro. mismo, sobre todo con la maldita piratería, la gente, o sea, empieza a leer un libro, si a los 3 minutos lo que decimos no le ha gustado, fuera. Como no me ha costado, pues la tal, ¿no? Entonces, tienes que coger y vamos, ya desde las primeras líneas tienes que decir, tío, que esto es la leche, que aquí te tienes que quedar. Sí, sí. Más que el Quédate final, ¿eh? conmigo, Perdón, un quédate momento. conmigo, no te vayas. Sí, sí. Yo creo que es más difícil, cuesta más que el final. Fíjate. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de los gustos de Javier, ¿vale? Gustos, inspiraciones. Me gustaría saber en, en qué escritor o escritora tú te ves reflejado o que admiras y tal. Y también, pues eso, ¿no? Un libro o los que tú quieras recomendar aquí a la audiencia que tú consideras que tiene que ser absolutamente necesario que se lo lean. Vale, a ver, yo un libro que te deje con la boca abierta, pero no en el final, desde el principio. O sea, con un vocabulario, sobre todo, muy, ¿cómo diría yo? Muy urbano, muy de la calle, ¿sabes? O sea, me gusta el vocabulario de la calle. Pero, por ejemplo, un autor que me gusta mucho, yo me gustan muchos autores, y me gusta coger de todo un poco y tal cual, pero un autor que me ha gustado, Paul Penn, no sé si sabes quién es, Ajá. Sí, pero, por ejemplo, las dos novelas, que una la han llevado, por ejemplo, ahora la han llevado a la televisión, La casa entre los cactus, o El brillo de las luciérnagas, que son dos novelas que son tremendas, o sea, son tremendas. Lo que incluso es tremenda. Entonces, novelas impactantes. Si encima, pues claro, son novelas que están basadas o inspiradas en hechos reales, pues como que no, sabes que todos lo sabemos que siempre te tiene ese truquito de engancharte más también, ¿no? Pero sobre todo ese tipo de novelas, sí. Porque la novela policíaca me gusta, pero la detectivesca en sí, lo que es investigaciones, 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 no te creas tú que es una novela que me guste mucho, ¿eh? ujú. Es muy todo el rato investigando, investigando. Eso no, 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 no. Me gustaba una novela policíaca con mucha acción, sí, eso sí. Sí, ¿Y no cuál quiero, es? perdón un momento, no quiero decir que sean malas, pero a mí Ajá. personalmente, aunque estén dentro de esa temática, por ejemplo, las novelas de Carmen Mola, o estos tres escritores tienen el seudónimo de Carmen Mola, la de la novia gitana y todo eso, a mí personalmente, bueno, son entretenidas, pero no como para ser un éxito tan grande como el que han tenido, ¿eh? Pero bueno, ya para gustos, como se suele decir, colores. O darle Sí, el sí, está premio claro. Planeta a la de, no me va a salir el nombre, La Bestia, que es La escrita por bestia. ellos. Pues hombre, es una novela que es entretenida, pero vamos, como esa Según no, tengo, vamos, ¿eh? según tengo entendido, la que quedó en segundo puesto es mucho mejor que esa. Se la está leyendo mi mujer ahora y mucha gente dice que es mucho mejor que la bestia, que podía haber ganado perfectamente. No te he oído, se te ha cortado lo del segundo puesto, dices, ¿quién? Que digo que el segundo puesto el año pasado con lo de la bestia, no me acuerdo ahora cómo se llamaba la novela de esta autora, que mucha gente que se la ha leído, entre ellas mi mujer que está terminándola,
dicen que está mucho mejor que la que ganó, que la de Esta, esta gente. la Paloma Garnica, esta, Paloma, no sé qué Garnica. Sí, creo que era así, es que no me acuerdo ahora muy bien, Sí, sí, pero ya que dicen que está muy bien. Y según me está contando mi mujer, me está interesando mucho el leerla. Yo ya te digo, yo no me he leído ni La Bestia ni nada de Carmen Mola, no me he leído nada. pues sí. He sido de aquellas personas que ha dicho, porque me lo impongáis, no me lo voy a leer, me lo leeré cuando yo quiera. Y de momento no me atrae, no, Pues sin no embargo, tengo. por ejemplo, El brillo de las luciérnagas es tan dura, es tan, yo que sé cómo definirlo y estás todo el rato impactado desde que empieza hasta el final. Es muy impactante, la verdad. Digamos que entonces cogemos ese libro como tu libro favorito o tu libro favorito sería otro. El libro favorito, favorito. Bueno, yo qué sé, es que, por ejemplo, un libro que es totalmente distinto a eso y que yo sí, fíjate, me he leído 3 veces, que es raro que yo me lea un libro más de una vez, es, por ejemplo, La conjura de los necios. O sea, a mí La conjura de Ah, los necios me parece una obra maestra. Entonces, las otras que te he dicho son novelas que te impactan, que son las que me gustaría escribir a mí, pero La conjura de los necios me parece una obra maravillosa. apuntada queda. ¿Perdón? Eh, no, que digo que apuntada quedará apuntada por aquí y recomendada para todos los que están con nosotros. Eh, Me gustaría que para cerrar la entrevista nos contara si has tenido alguna experiencia curiosa alrededor del mundo de la literatura, alguna anécdota, ya no solo a raíz de lo que te pasó en su día, ¿no? Sino, ¿has tenido algún impedimento o algo por el hecho de haber perdido la vista a la hora de publicar? ¿O no has tenido ningún tipo de problema? ¿Todo han sido ayuda? Bueno, no, ni ayuda, ni... A ver, por ejemplo, eso por ejemplo no lo he contado, a lo mejor hay gente que se lo está preguntando cómo se apaña este hombre para poder escribir. A ver, yo Ajá, escribo en un ordenador corriente, normal y corriente, lo que pasa que tiene un lector de pantalla con un sintetizador de voz, ¿vale? Que, que me lee lo que voy escribiendo, me lee lo que hay en la pantalla y yo con el cursor pues baja por líneas y entonces yo en un Word normal y corriente yo escribo, ¿me explico? ajá, Entonces, bueno, está muy adaptado. Bueno, hay cosillas que evidentemente tengo que recurrir a ayuda visual, pero en general me he apañado siempre bastante bien. Y no, lo único que mis libros, los últimos han sido subvencionados, parte de ellos han subvencionados por la ONCE, ¿no? Pues bueno, siempre claro, porque son libros, los últimos han sido de autoedición y bueno, pues la autoedición, pues ya sabemos lo que es que te lo costeas tú claro. todo o parte de la edición, y entonces bueno, pues hay una pequeña ayuda de la ONCE, una ayuda de la ONCE, vamos, que pues hombre, siempre te viene bien para poder sacarlos y tal, ¿no? Pero por lo demás, no, pues no, como un escritor normal bueno, normal y corriente, un escritor modesto, dentro de lo que Ujú. cabe, con todos nuestros impedimentos, que sabemos que pues gracias a las redes sociales podemos tener un poco más de acceso a Visibilidad. más gente y eso, y nada más. Es un poco... Una pregunta que así se me escapa, que te quería hacer, es si tienes tu típico círculo de lectores cero, de lectores beta, Círculo de... de lectores cero, lectores beta, gente que lean tu novela antes de llevarla a una editorial para publicarla. O sea, dices que si tengo uso a personas para que lean mi novela antes de publicarla. Sí, claro, se le suele llamar lectores cero, lectores beta, son gente de tu entorno, gente allegada, gente de confianza, que lee tu novela antes de encarar el hecho de llevarla a una editorial para Sí, publicarla, sí, si te sí. dan algún consejo. Sí, sí, pues a lo mejor pueden leerla 5 o 6 personas. Mi esposa entre ellas, mi madre, luego siempre hay dos o tres amigos que son muy buenos lectores, que les gusta leer mucho. Como digo, pues alguno que meticuloso, que le gusta ver los fallos, que siempre te viene bien, porque, oye,
te gusta que te corrijan esos errores, gente que, pues sí, todas esas cosas. Sí, 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 yo sí que se lo doy, pedir la opinión, porque también gusta escuchar la opinión de las personas antes de eso, por si hay que, pues, porque dices, ay, es lo que he escrito yo no digo que cambies algo, pero hay cosas que se pueden corregir, oye, uno no es perfecto y siempre es bueno cometes errores y que te los digan y, oye, si hay cosas, hay escenas que tú las ves y luego te dices, oye, pues mira, es que esta escena no me gusta y la lees tú y dices, bueno, pero ¿por qué? Pues la dejo, sí, pues me gusta, la dejo. No, no, ¿Sabes? no, está claro. O sea, es muy bueno tener opiniones de todo tipo, pero al final la persona que escribe el libro eres tú y Ah, el que decide eres tú. valoras. Es como un entrenador que pone la alineación. Tú podrás dar tu opinión todo lo que tú quieras, pero yo soy el entrenador y yo soy el que voy a sacar los jugadores que yo quiera. Es así, eso está claro. Valoras, claro, valoras lo que te han dicho en el sentido de ver, estudias lo que te han dicho, pero tú luego pues tomas la última decisión, claro, evidentemente, sí, sí. Pero sí, sí, sí que tengo lectores. Cero. Bueno, Javier, llegamos al final de la entrevista. Darte las infinitas gracias por haber perdido tu tiempo, que como suele decir Santiago Camacho, es el tesoro que mayor que tenemos todos. Por haber estado aquí con nosotros, haber contado tu experiencia. Y antes de que te despidas tú, que eres el dueño de este canal, hoy quiero despedirme de todas aquellas personas que han pasado por este directo y que por supuesto también saludar a todas aquellas personas que lo estén viendo en estos momentos, en cualquier momento en YouTube, que ya sabéis que este vídeo va resubido allí. Y bueno, ya que estáis allí, si nos regaláis un like y una suscripción para que el canal vaya subiendo poquito a poco y podamos seguir ayudando a gente como Javier a dar a conocer sus historias y su pasión por la literatura, mejor que mejor. Por supuesto, Mm, lo dicho, Javier, muchísimas gracias por estar aquí, por compartir todo tu conocimiento. Y bueno, como siempre os suelo decir a todos, esta ya es tu casa, así que cuando haya otra ocasión y la agenda lo permita, podrás pasarte por aquí para contarnos las últimas novedades de lo que tú quieras. Así que nada, Javier, despídete tú y muchísimas gracias. Bueno, el agradecimiento es mío porque, ya ves, como te he dicho al principio, los escritores modestos, pues tenemos los recursos limitados y todo lo que sea, pues que nos dejen un espacio para poder hablar de nuestras obras y todo eso es de agradecer. Y si es con una persona que además conoce el tema y charla así un poco y intercambias opiniones sobre ello, pues mucho mejor. Y bueno, pues eso anima a la gente a que se apunte al canal para que siga disfrutando de estos vídeos como este y bueno, y al que esté interesado en alguna de mis novelas, de hecho, pues también, aparte de comprarlas en Amazon y todo eso, porque sepa que en Facebook estoy ahí, lo puede ponerse en contacto conmigo personalmente, porque yo las envío a casa también, aparte de comprarse en las redes sociales, las envío a casa y todo eso y bueno, pues lo dicho, muchas gracias a ti y a las personas que han asistido al vídeo. Dos últimas preguntas. Venga. ¿Te la has pasado bien? ¿Te la has pasado bien? Sí, sí, sí. Al Eso es lo principio, importante. al principio estaba, a ver, nervioso. Me refiero porque, a ver, a veces me han llamado para alguna entrevista cuando es vía telefónica o lo que sea, y no es que me sienta más seguro, pero es que yo soy tengo mucho sentido del ridículo, ¿vale? Entonces me cuesta mucho en mis presentaciones, lo paso fatal. En las presentaciones cuando tengo que hablar, me cuesta muchísimo, lo paso muy, muy mal. Tengo mucho sentido del ridículo, me cuesta estar delante de cámaras, de gente hablando y eso y tal, pero bien, una vez que ya me voy metiendo en faena y tal, pues va, bien, perfecto, bien. Y la segunda pregunta, ¿a qué se ha pasado rápido? Sí, sí, por eso te digo, que me cuesta. El principio me cuesta y de hecho, te habrás dado cuenta que me pongo a hablar y parece, ostras, que se atasca, que no sale, que no sale. Y entonces parece que entro en un círculo que me empieza a poner más nervioso y eso, pero luego ya una vez que, bueno, pues se vas metiendo en el tema y eso, pues sí, sí, pasa, todo va todo rodado. Eso es lo importante. Lo dicho, Javier, muchísimas gracias y nos vemos muy pronto. Un abrazo muy Hasta fuerte. luego. Saludos, hasta luego, adiós. Hasta siempre. Adiós.